Buenas noches. Del debate de anoche voy a hablar luego con Alejandro Katterberg y Guillermo Oliveto, dos excelentes observadores de la sociedad, que ustedes lo conocen porque han estado los dos muchas veces en este programa, y de los casos que para mí no están cerrados, que son el de Martín Insaurralde y su aventura por el Mediterráneo con champán y novia, y el de Chocolate Rigau, que andaba con 48 tarjetas de débito de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Voy a hablar con María Eugenia Talerico, que es candidata a senadora nacional por Juntos por el Cambio, pero que fue subdirectora de la UIF, la Unidad de Investigaciones Financieras, en la época de Macri, y que es ahora la querellante, la denunciante de los dos casos, el caso de Insaurralde y el caso de Rigau. Pero antes quiero hablar de un debate que se abrió hoy sobre el peso y el dólar. Y el protagonista principal fue Javier Milei, candidato presidencial. Es de una enorme irresponsabilidad política lo que pasó con ese tema. Es de una enorme irresponsabilidad política lo que pasó con ese tema. En un país donde el dólar está pisando los 1.000 pesos, el valor de un dólar es de casi 1.000 pesos. Hoy estuvo en 945 pesos, aumentó 65 pesos en un día. ¿Qué hizo Milei? Esta mañana le hicieron un reportaje y le preguntaron qué le aconsejaría él a los argentinos que tienen plazos fijos en pesos. Y él contestó que les aconsejaría que de ninguna manera renueve los plazos fijos en pesos, porque es una moneda, el peso, dice, es una moneda nacional, una moneda muerta. Lo dijo con palabras más soeces. Por supuesto, lo que hizo a Milei fue echarle leña al fuego de la inflación. Y esto me hizo recordar a los últimos meses de Raúl Alfonsín, cuando Menem todavía no había ganado las elecciones, pero era un candidato muy importante en las elecciones de ese año. Y Guido Di Tella, que después sería canciller mucho tiempo de Menem, pero en ese momento no se sabía qué iba a hacer, pero sí se sabía que iba a tener un papel importante en el gobierno de Menem. Guido Di Tella dijo que en el gobierno de Menem el dólar iba a tener un precio recontraalto. Eso abrió las puertas de la hiperinflación que vivimos en los últimos meses de Alfonsín y los primeros meses de Menem también. Fíjense el valor de las palabras, fíjense el valor de las palabras. Y yo creo que alguien que tiene el lugar que tiene Milei y que tuvo en las últimas elecciones, tiene que tener mucho cuidado cuando habla de la economía. Porque la economía argentina es una economía muy frágil. Es una economía muy frágil. Fíjense que este señor hace una declaración a la mañana y al mediodía el dólar sube 65 pesos entre el mediodía y las 5 de la tarde. 65 pesos. Es el señor que ganó, y obviamente la gente lo escucha porque dice, si ganó estuvo en primer lugar en la elección primaria del 13 de agosto, puede ser presidente de la Nación. Hace poco, el mismo Milei dijo que cuanto más valiera el dólar, mejor para la dolarización. Ahora, cuanto más vale el dólar, quiere decir la devaluación del peso, es decir, la destrucción del ingreso de los argentinos, que cobra la mayoría, la inmensa mayoría, el 99%, en pesos. Y Milei propicia la destrucción del peso. A propósito de la dolarización, hay que hacer alguna precisión sobre lo que dice Milei y lo que cree la gente. Porque hay mucha gente que está equivocada. Yo escucho por ahí que dice, no, vamos a cobrar en dólares lo que cobramos en pesos. Es decir, por ejemplo, quien cobra 100.000 pesos va a cobrar 100.000 dólares. Error, no es así. La dolarización de Milei significa que se va a cobrar de acuerdo al cambio
entre peso y dólar que haya ese momento. Para volver al ejemplo de los 100.000 pesos, quien cobre, si fuera hoy la dolarización, quien cobre 100.000 pesos va a cobrar $100. Esta es la verdad. $100, no $100.000. Esto hay que saberlo de antemano, hay que conocer la realidad, porque si no vivimos de fantasía en fantasía. Yo creo que en los momentos como los que está viviendo el país hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque creo que Milei le está pensando tal vez que le hace daño al gobierno. No, no le hace daño al gobierno, le puede hacer un poco de daño al gobierno. Le hace daño a la gente común, la gente que cobra en pesos, y sobre todo que tiene ingresos fijos en pesos, que son la mayoría, los empleados en blanco o en negro, los jubilados, todos tienen ingresos fijos. Las devaluaciones le hacen mucho daño, mucho daño. La economista Marina Dal Poyetto, que todos reconocemos y les conocemos su envergadura intelectual, dijo hoy que lo que ella cree es que para Milei es cuanto peor mejor, que es un viejo principio trotskista. Cuanto peor las cosas, más fácil la solución. Cuanto peor las cosas de la gente común, mejor para los dirigentes, debe ser, no sé. Pero es cierto lo que dijo Marina, muy cierto. Este parece ser el Milei, cuanto mejor, peor, y además, como dice Marina, erosiona la confianza en el sistema financiero. Y por lo tanto lleva a nuevas devaluaciones y a la inflación. Y es cierto porque, a ver, el valor de un banco no es la casa central, por más linda que sea, ni el precio de las sucursales, de los inmuebles. No es ese el valor de un banco. El valor de un banco es la confianza que la sociedad tiene en el banco. Y si quien puede ser presidente de la nación dice que no hay que renovar plazo fijo en los bancos, está erosionando la confianza en el sistema financiero. Milei es economista y sabe, por lo tanto, el valor que las palabras tienen en la economía. Sí, la economía se construye de muchas decisiones económicas, pero también de lo que la sociedad cree que pasa en la economía. Si la mayoría de la sociedad cree que las cosas van a ir mal, es probablemente vayan mal. Es muy probable que vayan mal. Pero, a ver, ese peso de las palabras sobre la economía, se han escrito libros, se han entregado premios Nobel sobre la influencia de las palabras en la economía. Milei no puede ignorar esto. Es un profesional de la economía. Sinceramente, no sé si Milei cree que con esto va a ganar las elecciones o cree que ya ganó las elecciones. Y yo, sinceramente, si él cree que ya ganó las elecciones, tengo que decir que se equivocó. Ninguna elección se gana de antemano, ninguna elección se gana de antemano. Mucho más cuando hoy estamos a 2 semanas de las elecciones del 22 de octubre. 2 semanas, que es mucho tiempo en política para cualquier país del mundo. Para la Argentina es la eternidad. Nada está concluido. Nada está dicho definitivamente. Hablando de irresponsabilidad política, sorprende también este acto de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, estas declaraciones que hizo a propósito de la tragedia que está viviendo Israel, país que fue invadido por una organización terrorista Hamás. A ver, para que seamos claros, en la madrugada del sábado pasado, el Sabbat, que para los que profesan la religión judía es un día de reflexión y de descanso,
Jamás desde la franja de Gaza invadió territorio de Israel. Hay más de 900 muertos, hay más de 150 secuestrados y hay más de 2.200 heridos. Esto es hasta ahora lo más terrible, tal vez, que le haya pasado a Israel en su historia. Hamás es una organización, como les decía, terrorista, declarada como tal por Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Australia, Canadá, la OEA. La OEA, la Organización de Estados Americanos, que integra la Argentina. La Argentina fue víctima de 2 atentados terroristas contra su comunidad judía y contra su sociedad en general, porque fueron claramente invasiones extranjeras al territorio soberano argentino, según la declaración de la justicia argentina, según las resoluciones de la justicia argentina que culparon a Irán de esos 2 atentados. Me estoy refiriendo al atentado que destruyó hasta los cimientos la Embajada de Israel en Buenos Aires y el atentado que destruyó también hasta los cimientos a la AMIA y dejó 85 muertos. Por eso no es tolerable que Cristina Kirchner nos hable ahora en su declaración sobre lo que está pasando en Israel, de que todas las violencias son repudiables, de que es necesario recurrir a cumplir con las resoluciones de las Naciones Unidas. Hace una suerte de equilibrio que puede resultar criminal en el actual contexto de Medio Oriente. Un equilibrio que puede resultar criminal. A la Argentina solo le cabe, con los antecedentes que tiene, declarar formalmente a Hamás como organización terrorista. Todo lo demás no sirve de nada. Después de una breve pausa, María Eugenia Talerico.